Estamos en la etapa número 2 de este discipulado que le hemos llamado los fundamentos. Estamos estableciendo fundamentos firmes en nuestra vida espiritual para que cuando vengan las tormentas, las tempestades, que sabemos que van a venir al final de los tiempos, nuestra vida permanezca como la casa que fue fundada sobre la roca. Amén. Así que como está en esta imagen, estamos cavando profundo en la palabra de Dios para establecer un fundamento sólido, para que nuestra vida sea como un edificio capaz de resistir las inclemencias del tiempo, del viento, toda cosa que pueda venir en contra de nuestra vida y que podamos permanecer firmes. Entonces hoy vamos a hablar del tema de la inmundicia y la lujuria, pero en realidad no, es decir, cuando estaba preparando la clase me di cuenta que no va a dar tiempo a hacerlo todo en una sola sesión, porque son temas profundos que tienen muchas variantes, muchas aristas, y tenemos que, si realmente queremos entenderlo bien, tenemos que exponernos bien a la palabra de Dios y vamos a necesitar posiblemente más de una clase. Así que vamos a comenzar recordando de que aquí en esto de los fundamentos estamos estudiando los fundamentos que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 6:2, donde nos menciona una lista de fundamentos que todo creyente debe tener, y el primero es el arrepentimiento de obras muertas, en el cual estamos todavía. Habíamos estudiado de que hay dos tipos de obras muertas: las obras de la carne, las obras de la ley, y aquí estamos en las obras de la carne, básicamente, que la podemos ver en estos pasajes de la Biblia, como hemos dicho en otras clases. Si no has visto las clases anteriores, te recomiendo fuertemente que la veas, porque todo esto es una secuencia de aprendizaje. Hoy puedes aprender mucho, pero vas a aprender mejor y retener mejor si lo ves en su serie, en su secuencia que está en el canal. La Biblia leída y explicada en una lista de reproducción que se llama Discipulado Cristiano. Entonces todavía estamos en el primer punto, que son el grupo de los pecados sexuales. Habíamos visto en estos versículos que todos estos pecados que están acá están mencionados en esos versículos, y que se nos dice que los que practican estas cosas, los que la practican día a día, no heredarán el reino de Dios. Entonces habíamos visto el adulterio, fornicación, y hoy vamos a ver inmundicia y lujuria. Y a modo de repaso brevemente, recordemos este versículo de Hebreos 13:4, donde dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, que sin mancilla quiere decir sin mancha, sin suciedad, sin inmundicia. Pero a los adúlteros, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, que las leyes humanas no juzgan esto, pero Dios sí juzga estas cosas en su tiempo. Él sabe darle retribución a estos pecados, y estos pecados tienen consecuencias graves para la vida del creyente y de toda persona. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que la palabra fornicación, que viene de una traducción latina de la palabra original en griego porneia, aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Su significado es muy variado y significa inmoralidad sexual de todo tipo. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de ese todo tipo, que le vamos a llamar con el nombre de inmundicias. Por eso están dentro del grupo de los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque el sexo, la relación sexual en el matrimonio es honrosa y es bonita cuando se hace como Dios lo estableció. Dios estableció que fuera en el matrimonio, con un lecho santo, con un lecho sin inmundicia, sin mancilla, sin mancha. Y todo lo que se sale fuera de eso, entonces cae en el plano de la fornicación, cuando se sale del diseño de Dios. Y la Biblia nos habla nos asevera muy fuertemente que debemos huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, se daña su propio cuerpo, se lacera, se lastima su propio cuerpo. Estuvimos hablando del dragón de Komodo. No sé si hicieron la tarea, no sé si vieron el video que les dejé ahí de tarea, de ver el dragón de Komodo, muy importante. Después, si lo vieron, al final me lo comentan los que lo vieron, qué impresión les dio. Y también dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es
vuestra santificación, es decir, nuestra purificación, nuestra limpieza, que estemos apartados de todas las cosas que a Dios no le agrada, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es decir, que es tener su propia esposa, pero incluso la relación debe ser en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y hoy vamos a estar entrando en esta parte, pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí la Biblia nos está diciendo que los gentiles que no conocen a Dios, el mundo, la sociedad mundana, se ha entregado a pasiones de su propia concupiscencia. La concupiscencia es el pecado que está en nosotros, en nuestros instintos, en nuestra carne, la naturaleza pecaminosa. Y la persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, se entrega en todo lo que le produce placer, en todo lo que le apasiona, sin meditar la consecuencia y sin meditar si eso a Dios le agrada o no. Y el Señor nos dice que nosotros no debe ser así. Nosotros no debemos vivir una vida sexual igual que el mundo. Nosotros tenemos que vivir la vida sexual según Dios. Dios sí quiere que disfrutemos de relaciones sexuales, pero de una manera santa. No igual que el mundo. No debemos imitar lo que imita el mundo. La palabra de dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Es decir, nosotros no debemos ver qué es lo que hace el mundo para hacerlo nosotros. Nosotros no debemos aprender de cuando a relación sexual se refiere, imitar lo que hace la sociedad, sino que nosotros debemos hacer las cosas como a Dios le agrada, en el marco que a Dios le agrada, para que cosechemos bendición y para que no se nos convierta en un pecado contra nuestro propio cuerpo, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando buscamos en el diccionario de la lengua española la palabra inmundicia, su significado viene de suciedad, cosa que ensucia, suciedad, basura, desperdicio, detritus, asquerosidad, sarna, porquería, cochambre, impureza, deshonestidad, impúdica, desvergüenza, libertinaje, obscenidad y vicio. Es decir, que cuando la palabra de Dios nos dice inmundo, se usa esta palabra porque se tradujo del original que significaba algunas de estas cosas. Es decir, que la inmundicia tiene que ver con algo que está sucio, con algo que está impuro, con algo que es deshonesto, desvergonzado. Algo que, es decir, es lo contrario de la limpieza, es lo contrario de la santidad, la inmundicia. Entonces el Señor dice que el lecho de nosotros debe ser sin mancilla, sin inmundicia. Entonces vamos a aprender un poco de qué es lo que la Biblia llama inmundicia. Dice en Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no sea limpiado de su inmundicia. Aquí nos está diciendo que hay personas, nos está diciendo la palabra de Dios, que hay personas que se creen limpias en su propia opinión. Es decir, se juzgan a sí mismos limpios. Sin embargo, no se han limpiado de su inmundicia, porque lo contrario de la inmundicia es la limpieza. Ahora, ¿qué significa que una generación o una persona se crea limpio en su propia opinión? Es que esa persona entiende como limpio o sucio, no según lo que dice la palabra de Dios, sino según lo que dice la cultura y según lo que dice la sociedad. Entonces hay personas que dicen, yo soy bueno, yo no hago hago nada malo, yo tengo mi pareja, yo tengo mi vida, yo trabajo, soy una persona honrada, yo no robo, yo vivo una vida tranquila. Y piensan que son limpios, piensan que son limpios en su propia opinión, pero no tienen en consideración lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que tú y yo sepamos qué dice Dios, qué es lo que Dios dice acerca de esto, porque Dios es el más limpio y el más puro. Nosotros no somos más limpios que Dios. Nosotros no podemos ser los que decidamos si algo es limpio o no, porque nosotros en sí estamos contaminados y al estar contaminados muchas cosas las vemos como limpia cuando no lo están. Entonces, por eso es que aquí dice que hay generación limpia en su propia opinión, pero que no se ha limpiado realmente a los ojos de Dios. Y dice Job, en Job 4:17, dice, será el hombre
más justo que Dios, aunque esta frase no creo que la dijo Job exactamente, sino que está en el libro de Job. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Es decir, que hay personas incluso que se atreven a contradecir a Dios en cuanto a lo que Dios considera bueno o malo, en cuanto a lo que Dios considera limpio o no. Y nos dice esto como algo absurdo. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Podemos nosotros ser más limpios que Dios? ¿Podemos nosotros cuestionar a quien nos hizo a nosotros? Dios es el que dice lo limpio y lo que no es limpio. Y nosotros, para podernos arrepentir correctamente, no podemos guiarnos por los patrones de la sociedad. Si nosotros nos guiamos por los patrones de la sociedad para saber si estamos o no limpios delante de Dios, nos va a pasar como esta generación, que vamos a ser una generación limpia en su propia opinión, pero no limpia delante de los ojos de Dios. Dios es limpio. Dice la palabra de Dios en Mateo, y estas fueron palabras de Jesús. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, que la causa por la cual nosotros no vemos a Dios es por el pecado, por la suciedad del pecado. Por eso la impureza y la suciedad, la inmundicia, no puede habitar en la presencia de Dios. Dios es muy puro, muy limpio y muy santo. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios los arrojó de su presencia. Por eso cuando Satanás pecó, se rebeló contra Dios, siendo él un arcángel, siendo Lucifer, que era ángel de luz, él se rebeló, fue arrojado de la presencia de Dios, porque Dios es puro y santo, y en su presencia él no puede cohabitar con lo inmundo. Por eso es que los que practican las inmundicias no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que hay que arrepentirse para ser limpiados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que Dios no se conforma con perdonar nuestros pecados. Él quiere limpiarnos porque para que nosotros podamos ser restaurados al reino de los cielos y a la presencia de Dios, necesitamos estar limpios. Entonces, los que limpian su corazón delante de Dios, dice que ellos verán a Dios. En futuro lo dice, porque es un resultado de la limpieza. En la medida que nos limpiamos y purificamos, más tenemos acceso a la revelación de Dios, más tenemos acceso a entender los misterios de Dios, porque el pecado nos ciega, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos deja sin entendimiento, sin la capacidad de discernir a Dios con nuestro espíritu, porque el pecado es sucio y es inmundo y repele la presencia del Espíritu Santo, que así se llama el Espíritu Santo. Eh, y me viene a la mente un versículo que no lo tengo acá, pero me viene ahora, que es cuando el pueblo de Israel estaba así en el desierto. Dios les enseñó, entre las leyes y cosas que les enseñó a que ellos cavaran en tierra para depositar sus heces fecales y la cubrieran con tierra para que no hubiera mal olor en el campamento. Y les dijo, porque yo habito con ustedes. Es decir, que a Dios le molesta el mal olor, a Dios le molesta la suciedad, como mismo a nosotros nos molesta. Donde quiera que hay mucho pecado, donde quiera que el enemigo se mete, hay inmundicia, hay suciedad. Es decir, la obra del enemigo se materializa y se expresa físicamente, incluso visiblemente, con la inmundicia y la suciedad, porque es lo contrario de la santidad, que es la limpieza. Dice, y en Ezequiel 44, verso 23, vemos este versículo donde en el pasaje, en el contexto del pasaje, se estaba explicando la característica de cómo debían ser los sacerdotes que ministraban en el templo, que debían ser santos para Dios, apartados para Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enseñar al pueblo de Dios. Y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Para Dios era muy importante, y es hoy día muy importante, que su pueblo aprenda a discernir, que su pueblo aprenda a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, porque Dios es un Dios santo. Y por eso es que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso Dios espera de los sacerdotes, de las personas que ministran al pueblo, que enseñan la palabra de Dios, que le enseñen al pueblo a discernir,
qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y nosotros estamos hablando esta palabra y la podemos hacer porque por medio del Espíritu Santo, todos nosotros los cristianos somos un pueblo de sacerdotes. Él nos constituyó reyes y sacerdotes para su gloria espiritualmente, aún incluso cuando no tengamos nosotros una investidura como tal oficial hecha por alguien. Todos nosotros, al tener al Espíritu Santo, nosotros somos ministros de Dios. Somos ministros constituidos por Dios, por la sangre de Cristo, para mostrarle al mundo lo que a Dios no le agrada. Por eso tenemos que vivir en santidad, para que el mundo a través de nosotros pueda ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero si nosotros mismos nos dejamos contaminar por el mundo, si nosotros nos guiamos por los patrones del mundo, ¿cómo el mundo va a aprender? ¿Cómo el pueblo va a aprender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada? Entonces, aquí vemos que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios les advirtió el tipo de tierra que ellos iban a entrar, una tierra impía, una tierra contaminada, una tierra inmunda. Y luego ellos se contaminaron con la inmundicia de los pueblos y por causa de eso les vino cautividad, les vino deportación. Y aquí en el libro de Esdras vemos que Esdras se estaba arrepintiendo delante de Dios, estaba arrepintiéndose para poder ser restaurados como nación. Y él en su oración a Dios decía, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Él estaba haciendo una oración de arrepentimiento, estaba confesando los pecados del pueblo y decía, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Es decir, que el pecado y la inmundicia de las personas contamina la tierra, le hace daño y trae juicio sobre la tierra. Ejemplo, la tierra de Sodoma y Gomorra. La tierra de Sodoma y Gomorra era una tierra fértil, era una tierra próspera. Tal fue así que cuando Abraham le dijo a su sobrino Lot que escogiera a qué tierra quería ir, porque sus ganados habían crecido mucho y ya no podían habitar los dos juntos a causa del crecimiento de los ganados, Lot escogió las llanuras de Sodoma y Gomorra porque era un lugar muy fértil y próspero. Sin embargo, terminó a causa del pecado, a causa de la inmundicia de los habitantes de aquella tierra, terminó siendo un lugar estéril, porque Dios mandó castigo de fuego de azufre que cayó sobre ese lugar y terminó perdiendo su fertilidad, perdiendo su prosperidad y convirtiéndose en un lugar estéril, en un lugar desértico, en un lugar de maldición. ¿Por qué? Por causa del pecado de la tierra. Es decir, que esto no solamente cuando hay inmundicia en nuestra vida, eso no solamente nos afecta a nosotros como personas, eso no solamente afecta a nuestra sociedad, sino que afecta a nuestra tierra, trae juicio sobre la tierra y dice que la tierra estaba inmunda por causa de los moradores de las tierras, por las prácticas inmundas que ellos hacían, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Estaba la tierra maldita por eso. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, vemos lo que dice el apóstol Pablo acerca de la sociedad y de lo que pasa con la sociedad, y esto se aplica perfectamente también a nuestra sociedad de hoy en día. Dice, está hablando de la culpabilidad del hombre que se aleja de Dios, que decide vivir una vida sin Dios. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, que el ser humano que se aleja de Dios, que por su naturaleza es enemigo de Dios y tiende a alejarse de Dios, cambia la gloria de Dios por la gloria del mismo hombre. Es decir, en vez de adorar a Dios, comienza a adorar al mismo hombre y a las criaturas que Dios creó. Adora al hombre, adora a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Y por esta causa se
vuelve necio el hombre, cuando cambia la adoración del único que la merece a su creación, cuando deja de reconocer al creador para empezar a atribuirle gloria a la creación, ¿qué es lo que sucede? Por lo cual, al resultado de esto, también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, que la inmundicia es una condición en la cual cae el ser humano cuando está lejos de Dios, cuando le da la espalda a Dios. Y dice que los entregó Dios a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Es decir, que esa inmundicia habita en nuestra carne, en nuestros corazones cuando estamos separados de Dios. Por eso el mundo vive en inmundicia, porque es una consecuencia de estar separados de Dios. Dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, la consecuencia de estar separados de Dios, la consecuencia de no adorar a Dios es que Dios los entrega a la inmundicia que está donde en sus corazones. Y eso los lleva ¿a qué consecuencia? A deshonrar sus propios cuerpos, a pecar contra sus propios cuerpos. Por eso vemos una relación tan estrecha entre la inmundicia y la fornicación, porque la fornicación es el pecado contra el propio cuerpo. Y dice, ya que cambiaron, es la continuación de este pasaje, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, lo que habíamos comentado anteriormente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, en los versículos pasados dice que Dios lo entregó a inmundicia y ahora es como una explicación de lo que se dijo anteriormente. Es decir, se está explicando lo que se había dicho anteriormente. ¿Y qué cosas son esas inmundicias? Son pasiones vergonzosas. Y ahora nos dice alguna de estas pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que precisamente a causa de la incredulidad, a causa de la idolatría de nuestra sociedad, ha caído la sociedad en una depravación. Dios lo ha entregado a sus propias pasiones vergonzosas. Y de ahí viene que nuestra sociedad cada vez se está volviendo una sociedad más adúltera, una sociedad más fornicaria. Y aquí se nos habla claramente de lo que es la homosexualidad. El homosexualismo, y se nos está diciendo ya como el colmo, es decir, que todo acto de inmundicia es fornicación, pero la homosexualidad tiene además es decir, la agravante, por así decirlo, de que es contra la naturaleza. Es decir, fornicación entre un hombre y una mujer es pecado y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero la homosexualidad tiene un plus más, que es en contra de la naturaleza, y eso le aumenta el nivel de pecado. Porque el pecado en contra de la naturaleza fue precisamente lo que hicieron los ángeles. Los ángeles, cuando se rebelaron contra Dios, también dice que ellos, es decir, no guardaron su dignidad. No guardaron la dignidad de la forma en que Dios los había creado y tuvieron relaciones sexuales hasta con mujeres y cosas tremendas que pasaron. Es decir, que todo lo que es contra naturaleza, todo lo que es que no es lo que Dios creó, porque el hombre y la mujer, Dios los creó naturalmente y anatómicamente para que tuvieran relaciones sexuales, hombre con mujer, pero Dios no creó al hombre para que tuviera relación sexual con otro hombre, ni a la mujer para que tuviera relación sexual con otra mujer. Y esto la Biblia lo llama hechos vergonzosos. Esto es inmundicia, son cosas inmundas, sucias delante de Dios, son pasiones vergonzosas. Es decir, que cuando una persona se enamora de una persona de su mismo sexo, eso es
un reflejo de su concupiscencia que está desenfrenada a un nivel ya superior, donde ya las pasiones son vergonzosas y los hechos son vergonzosos. Hay personas que han fornicado tanto que llega un momento que se cansan de fornicar con el mismo sexo y se les enciende su lascivia a un nivel superior y empiezan a sentir deseos homosexuales para querer explorar algo contra naturaleza. Es decir, es como un nivel ulterior de la fornicación. Y esto nos pone un ejemplo, pero hay otras cosas también, no solamente la homosexualidad. Dice, habló Jehová a Moisés. Romanos, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile. Aquí perdónenme porque aquí creo que la cita no es Romanos. Aquí creo que en la cita no puse bien la cita. Esto está, si mal no recuerdo, mira, es que está doble. Ya, vamos a leerlo aquí. Es Levítico 18, del 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Es decir, que Dios aquí le estaba dando las instrucciones al pueblo de Israel, cómo ellos tenían que actuar para que fueran santos delante de Dios. Y él les estaba diciendo, yo los envío, yo los saqué de una tierra que tenía sus inmundicias, pero ahora les voy a llevar a otra tierra donde se practican otras inmundicias, pero yo no quiero que ustedes hagan ninguna de esas inmundicias, ni de las de Egipto, ni las de Canaán. ¿Y cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro Egipto? Nuestro Egipto es de los pecados que Dios nos sacó, de la forma en que fuimos criados, en la sociedad donde nos desarrollamos, cómo era la cultura de nuestro país. El Señor nos saca de una cultura y nos lleva a su reino y nos da mandamientos y estatutos de su reino y nos dice, ustedes son un pueblo santo, por lo tanto ya ustedes no deben tener las mismas prácticas de su pasado, las prácticas que tuvieron sus padres y la forma en que fueron enseñados, la forma en que se desarrollan las cosas culturalmente en su sociedad, en el lugar de donde ustedes provienen. Egipto significa el lugar donde nosotros provenimos antes de venir a Cristo. Y ahora, ¿qué significa Canaán? Canaán significa la tierra prometida. El Señor, ¿qué nos dice? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Él dice, id por el mundo y predicar el evangelio. Entonces el Señor nos está enviando, pero Él no nos está teniendo en un lugar ahí escondidos y preservados. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Señor no nos manda a nosotros a encerrarnos en un monasterio, ni a hacer como han intentado hacer algunos una ciudad donde todo el mundo es cristiano, que a la larga no ha funcionado porque no es el propósito de Dios para nosotros. Él dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, que Dios nos envía al mundo, nos envía al mundo para predicar las buenas nuevas, nos envía al mundo para predicar la salvación. Pero hay un problema, que ese mundo donde tú y yo tenemos que desenvolvernos, que son nuestros trabajos, nuestras escuelas, los lugares donde Dios nos envía, los lugares donde vivimos, incluso muchas veces en nuestras iglesias también, pues está contaminado con prácticas y con cosas que a Dios no le agrada. Y Él dice, no hagas lo que hacen los del mundo, no guíes tu vida por los patrones del mundo, sino por mis mandamientos, por mis estatutos, por mi palabra. Por eso es tan importante estudiar la palabra del Señor y conocer la palabra del Señor, porque por algún molde nosotros vamos a guiar nuestra vida, por algún patrón vamos a guiar nuestra vida. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a terminar amoldándonos a lo que la sociedad nos propone, al modelo de vida que la sociedad nos propone.
Y la sociedad nos propone un modelo de vida a través de los medios audiovisuales. Cada vez que tú y yo vemos una película, una serie, un programa de televisión, no solamente es entretenimiento, ahí se nos está proponiendo y se nos está mostrando un patrón de conducta. La sociedad nos está mostrando sus valores y nos está diciendo esto es bueno y esto es malo según la sociedad. Pero los principios de la sociedad no son iguales que los principios de Dios, no son los mismos que los principios de Dios. Y si tú y yo solamente estamos mirando lo que pasa en el mundo y no miramos en la palabra de Dios, tú y yo tarde o temprano nos vamos a ir amoldando y el mundo se nos va a meter adentro. Cuando nosotros somos llamados a impactar al mundo, nuestra luz tiene que brillar en la oscuridad del mundo, nuestra sal tiene que darle sabor al mundo, pero para eso tenemos que conocer lo que Dios quiere en su palabra. Entonces, justamente después de estos versículos introductorios, comienza en el capítulo 18 de Levítico unos mandamientos muy interesantes. Y como se me hacía un poco largo, quiero que lo leamos directamente en la Biblia online. Les voy a compartir ahora la Biblia online, que la tengo aquí abierta. Y vamos a verlo acá. Levítico 18, estuvimos leyendo los versículos del 1 al 5, fue lo que acabamos de analizar. Pero miren el título de este capítulo, actos de inmoralidad prohibidos. Es decir, que ahora vamos a ver distintos tipos de impurezas, inmundicias y cosas que delante de Dios son suciedad, que están mal vistos delante de Dios y que aunque en nuestra sociedad se pueda o no aprobar, la palabra de Dios permanece. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Dice así, a partir del versículo 6, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Parienta próxima, es decir, que no solamente el Señor prohíbe la relación homosexual contra naturaleza, sino la relación entre familiares. Dice, para descubrir su desnudez. Cuando dice descubrir su desnudez, significa para que quede expuesto se refiere a los órganos sexuales como tal. Descubrir su desnudez es una frase que se refiere a los órganos sexuales, para exponer sus órganos sexuales. Eso es lo que se refiere descubrir su desnudez. Hay un pasaje de la Biblia que es cuando Noé llegó, es decir, cuando Noé y su familia se bajaron del arca, es decir, ya había terminado el diluvio y Noé cultivó una viña y del fruto de la tierra hizo vino, tomó vino y se embriagó Noé. Y cuando se embriagó, en medio de su embriaguez, él descubrió su desnudez. En otras palabras, quedaron expuestos sus órganos sexuales. Y uno de sus hijos lo vio y esto fue causa de maldición para ese hijo de él, que descubrió su desnudez y se burló de Noé. Y entonces los otros hermanos de este hijo de Noé, que fue Canaán, vamos a buscarlo un momentico, porque no lo tenía aquí buscado, pero vamos a buscarlo un momentico y vamos a verlo rápidamente porque esto es muy interesante. Vamos a ver si está aquí. Salieron del arca. Vamos a buscarlo por acá. En Génesis capítulo 9. Este es un tema muy interesante porque todo lo que está en Génesis nos lleva a la raíz de las cosas. Estudiar el libro de Génesis es algo que yo recomiendo mucho porque ahí Génesis, el nombre es origen y ahí está el origen de todo, el origen de la vida, el origen del pecado, el origen de las naciones. Todo está en Génesis, está el origen de todo y es un libro que deberíamos estudiar y aquí nos habla de una cosa muy importante. Y esto le da base y nos ayuda a entender más qué es lo que para Dios es impuro y qué son las cosas que a Dios no le agrada. Aquí vemos es decir, Dios pactó con Noé cuando Noé salió del arca. Mira, aquí está, embriaguez de Noé. Dice así, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán.
Es decir, de Canaán, la tierra prometida, la tierra la cual tenían que heredar el pueblo de Israel. Dice, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Es decir, es el origen de todas las sociedades. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. En otras palabras, Noé estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez. Y miren aquí la palabra, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Es decir, que los dos hermanos, cuando supieron que su padre estaba desnudo y que el hermano Cam vio sus órganos sexuales, es lo que está diciendo, tomaron la ropa en sus hombros, dice, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Mira el origen de los problemas sexuales y de las maldiciones de la tierra de Canaán. Maldito sea Canaán. Siervo de siervos serán sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tierras de Sem, y será Canaán su siervo. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, mire qué tremendo. Por el hecho de ver los órganos sexuales y no voltear el rostro, sino más bien mofarse, burlarse, irlo a contar a los hermanos. Hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es pornografía. ¿Qué cosa es la pornografía? La pornografía es ver la desnudez de otra persona, ver sus órganos sexuales. Los órganos sexuales son partes privadas que no se deben exponer y que nadie la debe ver, excepto la persona es decir, con la que nosotros nos casamos dentro del marco del matrimonio. En la familia no se debe ver, es decir, que nosotros no debemos exponer nuestros órganos sexuales a los miembros de nuestra familia, a no ser, hay casos, sin llegar al extremo, hay casos donde una persona tiene que atender, cuidar a su padre, a su madre que está viejito, pero aún así debe hacerlo con mucho pudor, como lo hacían estos hijos. Estos hijos cubrieron al padre, pero no estaban mirando para los órganos del padre. No lo estaban mirando porque ellos cuidaron sus ojos para no ver lo que no tenían que ver y por eso fueron benditos. Sin embargo, este hermano Cam fue maldito y afectó a toda su generación por ver lo que no tenía que ver. Miren qué cosa. Entonces, este tema de ver la desnudez y descubrir la desnudez, porque una cosa es ver, que es lo que está hablando aquí, pero descubrir, cuando se habla, la palabra descubrir tiene más que ver con experimentar. Cuando uno descubre algo, no es solamente que lo ve, sino que lo experimenta, es decir, que tiene una experiencia de alguna manera con eso. Y entonces esto es incluso peor todavía. Entonces así podemos entender un poco mejor. Aquí dice, ningún varón se llega a pariente alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. No descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Aquí no solamente nos está diciendo de mirar los órganos sexuales del padre y la madre. Aquí cuando se dice descubrir, es como, imagínate que un hombre le diga a una mujer, quiero descubrirte. Quiero descubrirte. Eso significa experimentar a la persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Muy, muy sencillamente, que no se debe tener relaciones sexuales con la madre y el padre. Esto para Dios esto es inmundicia. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Es decir, esto fue precisamente, vimos en el capítulo pasado, el acto de inmundicia del cual Pablo tuvo que hablarle fuertemente a los corintios, porque dice, porque se oye entre ustedes fornicación que ni aún entre los gentiles, de manera tal que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. No, una persona no puede tener relaciones sexuales con es decir, su padrastro, su madrastra, porque es decir, en una pareja, en un matrimonio,
la desnudez del uno es la desnudez del otro y serán una sola carne. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el que ve, el que descubre la desnudez de la mujer de su padre, está descubriendo la desnudez de su propio padre. Mira qué cosa tan tremenda. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, prohíbe la relación sexual entre hermanos o medio hermanos, aunque no se hayan criado juntos. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, abuelos con nietos, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Y esto es algo tremendo porque mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tener relación sexual con un descendiente directo, que es lo que está diciendo aquí, es descubrir su propia desnudez. Es la desnudez tuya. Y esto nos hace ver que de cierta manera nosotros, es decir, esto a mí me habla también de la masturbación, porque a veces hay personas que dicen, no, pero bueno, la Biblia no dice que uno no debe masturbarse así explícitamente. No lo dice, pero el sexo, la relación sexual fue creada para el matrimonio. Y entonces cuando uno tiene, es decir, placer con sus propios órganos, uno está descubriendo su propia desnudez. Y esto es algo que a Dios no le agrada. Y la explicación es decir, es lo mismo prácticamente delante de Dios que, es decir, que las relaciones entre descendientes directos. Esto es algo que está fuerte. Dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es decir, aquí está hablando de los medios hermanos. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, es decir, tu tía, es parienta de tu padre, los tíos, los primos, todo eso. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Es decir, aquí está hablando de los tíos específicamente. Dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, ese es el tío. No llegarás a su mujer, es la mujer del hermano de tu padre. Es decir, que para los ojos de Dios, cuando una persona tiene relación sexual con uno de los dos de un matrimonio, es decir, es la desnudez de ambos, porque cuando dos seres humanos, hombre y mujer, se unen en matrimonio, se hacen uno solo y Dios lo ve como uno solo. Dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer de tu hijo es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, es decir, un hombre no puede, no debe delante de Dios, es una inmundicia grave tener relación con una mujer y también con su hija. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija, es decir, tampoco los nietos, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Es decir, que lo que hizo Jacob de tener de esposa a las dos hermanas no es agradable delante de Dios. Aquí lo dice claramente, porque hacen que las hermanas sean rivales. Y descubre, es decir, la desnudez de una para con la otra. Dice, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. ¿Qué está diciendo? Que tener relaciones sexuales con la menstruación es una inmundicia, aunque sea matrimonio. Por eso es que les hablaba que la palabra del Señor dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, que el hecho de que una persona sean pareja, que sean casados, que sea un matrimonio, no significa que pueden hacer cualquier cosa. Hay que hacer las cosas como a Dios le agrada. Y el Señor está diciendo que tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual es impureza, es inmundicia. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Esto es el adulterio. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. Aquí nos habla de lo que habíamos hablado del adulterio espiritual. Sí, que el Señor lo ve, eso de ofrecer a los hijos, a los ídolos, lo ve mezclado el adulterio físico con el espiritual. Dice, yo Jehová, no te echarás con varón como mujer.
es abominación. Aquí está hablando del homosexualismo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Es decir, así, mancilla viene de suciedad, de mancha, contaminándote. Quiere decir que cuando una persona tiene relación sexual con un animal, se está contaminando espiritualmente y está pecando contra su cuerpo. Es inmundicia delante de Dios. Dice, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, el bestialismo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron ante vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortados entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ella, yo Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. Y no lo voy a leer porque para no extenderlo mucho, pero en el capítulo 20 nos dice las penas por los actos de inmoralidad. Es decir, se vuelven a mencionar todos estos actos, pero dice la pena. La pena, es decir, que es la consecuencia de hacer estas cosas, y qué es la ley que se debía aplicar a las personas que hacían estas cosas. Eso se lo dejo de tarea para que lo lean. Entonces, mis hermanos amados, esto es algo tremendo. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que nuestra sociedad está contaminada con mucha inmundicia y con mucha impureza, y nosotros no podemos aprender y hacer las mismas cosas que hacen las personas de nuestra sociedad, aún cuando estemos casados. Tenemos que tener una vida santa como hijos de Dios. Vamos a hacer un resumen para terminar. Yo sabía que no podía alargarme mucho más. No pudimos hablar todavía de lo que es la lujuria, pero lo tendremos que hablar en la clase próxima. Quiero hacer un resumen de las cosas que he podido identificar en mi corazón que se practican en la sociedad y que nosotros los cristianos tenemos que saber que son inmundicias, de las cuales debemos arrepentirnos. Cosas que si nosotros las hemos hecho, tenemos que mencionarlas delante de Dios, tenemos que confesarlas delante de Dios y tenemos que arrepentirnos, salir de esas prácticas, volvernos de ellas, no hacerlo más y volvernos a la santidad a la que Dios nos ha llamado. Muchos de nosotros hemos practicado una o más de una de estas cosas, y nuestra sociedad las practica, hermanos, pero son cosas que a Dios no le agradan. Vuelvo y repito, son inmundicias, y estas cosas son las cosas que manchan a los cristianos, que manchan a los hijos de Dios en el área sexual. El Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y reconocer si hemos caído en algo de esto, o si nuestros familiares lo han cometido contra nosotros, si nosotros hemos sido víctimas de esto, porque a veces somos víctimas de esto, ya sea porque hayamos sido víctimas, ya sea porque lo hemos hecho sabiendo, pero por falta de conocimiento que a Dios no le agrada, ya sea porque nos hayamos dejado guiar por la sociedad. Aquí está la lista. No la voy a leer porque son palabras todas muy fuertes y ustedes saben que, bueno, esto es una plataforma bastante fuerte y hablo y bastantes palabras así digo, que todo esto saben que hoy en día se graba y las plataformas saben identificar todo esto. Por lo tanto, no lo voy a leer en voz alta, pero ustedes lo pueden leer acá. Ustedes lo pueden leer acá uno por uno y está bastante claro lo que significa esto. Aquí no está bien escrita la palabra, sería concubinato, que es vivir es decir, estar conviviendo con una persona, una relación de pareja sin estar casado. Esto es relaciones con familiares,
sanguíneo, y es decir, dentro de todo tipo de relaciones entre familias. Y esto es relaciones con niños, con animales, y este tipo de prácticas, estos con personas, es decir, muertos. Hay personas que tristemente su concupiscencia, el enemigo los lleva a desear esto y a practicar esto tan feo. Entonces, estas son algunas de las cosas más comunes que se ven en nuestra sociedad y que por esas causas muchas veces decimos, ¿y por qué el mundo está como está? ¿Y por qué pasan tantas cosas? Y porque, hermano, muchas de las cosas que pasan es porque la tierra está contaminada por estas cosas, por las prácticas de las naciones. Y nosotros tenemos que limpiarnos de todas estas inmundicias. Así que si tú has reconocido que has practicado esto, ya sea consciente o inconsciente, ya sea que hayas sido víctima o que a tu voluntad lo hayas hecho, confiésaselo delante de Dios en oración. Dile, Señor, Padre, te pido perdón, reconozco que he practicado este pecado, y lo dices con el nombre correcto como se llama. He practicado esto, he cometido inmundicia que a ti no te agrada, Señor, y te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que me perdones, que me perdones, que me limpies de toda maldad, que me limpies de toda impiedad. Señor, que me purifiques, Dios mío. Yo quiero ser una persona limpia y sin mancha. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, el Señor nos haría blanco como la nieve. El Señor tiene poder para limpiar nuestros pecados. Tenemos que decir como David, Señor, purifícame. Purifícame y hazme un corazón limpio. Lávame con hisopo. Quítame todas esas cosas y ayúdame a no hacerlo más. Si tú tienes una pareja o tu esposo o tu esposa no es cristiano y ve alguna de las cosas que hemos hablado como cosas normales porque no es cristiano, pues debes conversar con esa persona y decirle, mira, yo te amo, yo te quiero. Si es tu esposo o tu esposa, yo voy a seguir teniendo relaciones contigo, pero esto y esto no lo quiero hacer más porque a Dios no le agrada. Es mejor agradar a Dios que a los hombres, hermano. Puede ser que la persona de momento no lo entienda porque ya tiene su concupiscencia adaptada a esas prácticas pecaminosas y piensa que no se va a sentir bien si no las practica. Pero si realmente hay amor, cuando hay amor, hay aceptación. Cuando la persona realmente te ama, te va a respetar, te va a aceptar. Y si la persona no te respeta, no te acepta, y te quiere dejar porque ya tú no quieres hacer las cosas que a Dios no le agrada, es mejor sufrir. Es mejor sufrir por el abandono de esa persona que por complacer a esa persona dejar de, es decir, hacer inmundicias que le dan asco a Dios. Cuando nosotros hacemos estas cosas, a Dios le da asco, hermano, y el Espíritu Santo se contrita y se aparta. Es mejor agradar a Dios que no agradar a los hombres. Es mejor sufrir por la pérdida de una relación que sufrir por la pérdida de la relación con Dios. Al final, toda herida, todo dolor es pasajero y se sana, pero la relación con Dios y nosotros tener una vida limpia delante de Dios es lo único que nos va a garantizar que cuando el Señor venga nos vayamos con Él, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Entonces, bueno, espero que la palabra les haya edificado. En la próxima clase vamos a concluir este tema porque creo que, por ejemplo, se nos quedó la lujuria fuera, o a lo mejor la lujuria la mezclamos entonces con otra cosa. Deja ver cómo lo puedo, cómo el Señor me guía a que lo pueda hacer.